Señor nos llama. Es tiempo de plantar y cosechar todo el norte para Cristo. Salid a la viña, hay que sembrar. Es tiempo de nuestra semilla plantar. Salid por los campos y por la ciudad. Llegó la hora de cosechar. La lluvia temprana y tardía dará, la tierra está fértil, fruto nos dará, tocando las puertas de hogar en hogar, llegó la hora de cosechar. A plantar somos llamados y a cosechar todo el norte para Cristo, ir a trabajar. Cuando evaluamos la vida devocional de Jesús, vemos que Él no solo conocía las Escrituras, Jesús dependía de ella. Cuando Jesús habló de la Biblia, no habló de ella como algo convincente, sino como algo esencial para la vida misma del discípulo. En este capítulo hablaremos sobre la vida devocional del discípulo. Así que quédate hasta el final de este video y juntos sigamos aprendiendo sobre el discipulado. Discipulado es enseñar al hombre a andar con Dios. Por eso que el discipulado no va a empezar con la iglesia. Bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio especial, su cápsula semanal de discipulado. Para mí, el pastor Odalis Lachapelle, es un gozo poder acercarme hacia ti y juntos seguir creciendo sobre la vida del discipulado o la vida del discípulo. No olvides, siempre lo voy a mencionar, que la sierva del Señor enseña que todo verdadero creyente nace en el reino de los cielos como un misionero. Todo verdadero creyente nace como un misionero, y el propósito de esta cápsula es ayudar a que cada creyente sea un discípulo y que cada discípulo sea un misionero. Hoy vamos a hablar sobre la vida devocional del discípulo. Es un capítulo sumamente interesante de este libro que estamos mirando sobre el discipulado. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video. Te invito para que te suscribas a este canal. Te invito para que si este contenido es de bendición para ti, para que le dé un me gusta, para que deje tu comentario aquí debajo y juntos podamos seguir creciendo. Si ya te suscribiste a este canal, muchísimas gracias. Y si no lo has hecho, te pido que lo hagas en este momento. Hablando sobre la vida devocional del discípulo, no podemos dejar de destacar la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la Biblia, el papel que juega la Biblia y en esta gran experiencia de cada discípulo de Cristo. Miramos la vida de Jesús como alguien que no solo conocía las Escrituras, sino que había hecho de la Biblia, de la palabra de Dios actual, de la revelación actual de las Escrituras, había hecho su estilo de vida, había hecho sobre algo esencial. Por eso Jesús, cuando enfrentaba tentación, y nosotros lo vemos en el desierto de la tentación, allí en Mateo capítulo 4, vemos cómo el enemigo asaltó a Jesús con la misma palabra de Dios, y Jesús, como conocía las Escrituras, como conocía la revelación de Dios, entonces pudo decir estas frases que se han hecho muy populares en el contexto del estudio de la Biblia. Esta frase que dice: escrito está, escrito está, escrito está, en 3
ocasiones, según registra el Evangelio según San Mateo capítulo 4, a partir del versículo 4, en el versículo 7 y en el versículo 10. Para Jesús, las escrituras eran más que un elemento de motivación o de inspiración. Ellas eran la salvaguardia de Jesús. Está escrito, decía él continuamente, y ya usted puede registrar en Mateo capítulo 4, versículo 4, que él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las escrituras son esencial para el crecimiento espiritual y para el desarrollo espiritual de un discípulo de Cristo. No puede un discípulo de Cristo estar separado de la revelación de las escrituras, porque no hay poder en nosotros mismos para enfrentar las tentaciones del enemigo, ¿sabe? Y recuerda que el apóstol Pablo dice que tenemos una batalla espiritual y que esta batalla hay que pelearla vistiéndose con toda la armadura de Dios. Y una herramienta de esa armadura es que hay que tomar la espada del Espíritu, y el mismo apóstol Pablo describe esta espada como la palabra de Dios. Cuando Jesús fue al límite, o fue llevado al límite de su fuerza en el desierto de la tentación, encontró la victoria al confiar en un así dice Jehová. Jesús confió en la inspiración de la palabra de Dios, y lo mismo debe ocurrir con los discípulos de Cristo en este tiempo. Cuando somos asaltados con la tentación, cuando somos asaltados con la motivación o queremos ser llevados bajo la dinámica de este mundo, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, escuche bien mi querido, podemos encontrar en la palabra de Dios fortaleza para enfrentar las tentaciones. Hemos de poseer un poder y una sabiduría mayor que la nuestra, a fin de poder navegar a través de las tormentosas tentaciones diarias que se ven en este mundo. Tenemos a un enemigo que constantemente está lanzando sus dardos hacia nosotros, constantemente nos está atacando, de manera constante nos está mirando, estudiando para ver qué tentaciones usar. Y la única forma en la que nosotros podemos salir victorioso de este conflicto es usando sabiamente la revelación de las escrituras. Podemos encontrar en las escrituras el poder y la sabiduría que únicamente proviene de Dios y de su palabra. La revelación escrita de que Cristo es poder y sabiduría de Dios está bien arraigada en el corazón de cada discípulo. Una nota interesante, o un punto, una lección importante en este capítulo que estamos estudiando sobre la vida devocional del discípulo, es que las escrituras son la fuente de la vida y del poder espiritual. La fuente de la vida y del poder espiritual. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 53, Jesús, hablando en el contexto de esa relación que deben tener los discípulos con Él, no solamente buscando las cosas materiales, Él dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro que Jesús en este contexto de este texto no está hablando de manera literal sobre comer su piel o beber su sangre, sino que está hablando de manera espiritual, de forma espiritual. Según Jesús explica más adelante, en el versículo 66 del mismo capítulo que hemos citado, de San Juan capítulo 6, para recordarte, las palabras de Dios, Él dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Poderoso. Encontramos en la revelación escrita de Dios
en la fortaleza, el ánimo que cada discípulo de Cristo necesita para poder mantenerse en pie frente a el conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y esa palabra es la revelación de Dios. Por eso Jesús dijo, estas palabras que yo estoy diciendo son espíritu y son vida. Así que si ustedes comen y si beben de esta palabra, tendrán vida en vosotros. La vida espiritual de un discípulo de Cristo depende de, además de la oración, depende de su relación con la revelación de Dios o con la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios es la fuente de la vida y el poder espiritual del cristiano. No olvide esto, querido discípulo. La palabra de Dios es la fuente de la vida espiritual de el cristiano. Jesús decía que sin alimentarse de su palabra en forma regular no habrá vida en el creyente. Nota que el texto dice en forma regular. En forma regular. Constantemente. Debemos ser constantes en el estudio de la Biblia. No podemos estudiar un día y durar 2 días sin estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ocupar un lugar importante en nuestro crecimiento espiritual. Y como discípulos de Cristo sentimos la necesidad de ir cada día y beber de la fuente de vida que se encuentra en la revelación de Dios. La Biblia tiene valiosas aportaciones sobre historia. La Biblia aporta sobre instrucciones fundamentales en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida cristiana, advertencia sobre el futuro, sobre nuestro estilo de vida, sobre la forma de vestir, la forma de comer y demás. Pero, ¿cuál es la función principal de la palabra de Dios? ¿Cuál es la función principal de la palabra de Dios? Si sabes esta respuesta, te invito a que me lo deje ahora mismo ahí en un comentario. ¿Cuál crees tú que es la función principal de la palabra de Dios? La palabra de Dios, su función principal es aportar vida. Vida espiritual. Si no comemos, Jesús dijo, la palabra de Dios, no tendremos vida espiritual en vosotros mismos. Así que la función de la palabra de Dios es aportar vida espiritual. Notemos algunos textos que nos ayudan a entender bien este concepto que estamos hablando. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63, ya ese texto lo leímos, lo citamos, pero lo hacemos otra vez para que quede grabado en nuestra vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Hebreos capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta partir el tuétano y la coyuntura. ¡Ey! ¡Qué poderosa la palabra de Dios! Ya en Mateo 4:4 Jesús dijo que necesitamos ser alimentados con toda palabra que sale de la boca de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23, el apóstol Pedro nos dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Estos textos muestran que la Biblia es mucho más que un manual de la vida. Es mucho más que instrucciones teológicas para discutir teológicamente. La Biblia es mucho más que un manual de doctrina. La Biblia es la fuente de la vida espiritual del discípulo. ¿Te consideras un discípulo de Cristo? ¿Qué tan cerca está de su palabra? ¿Qué tan cerca te encuentras de su revelación? ¿Estás yendo cada día a tomar? Si no lo estás haciendo, es un momento para iniciar. Es un momento para iniciar. Existe un poder creador en la palabra de Dios.
un poder creador, un poder que transforma. A medida que el discípulo de Cristo se relaciona con su palabra, esta palabra lo va transformando. ¿Ustedes recuerdan el principio? En el libro de Génesis, como la Biblia dice, el Señor dijo, sea la luz, y se hizo la luz. En el Salmo 39, versículo 9, el salmista David dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. La palabra de Dios es creadora y recreadora. La palabra de Dios puede transformar nuestra vida, puede cambiar nuestra experiencia, puede alijar nuestras asperezas. La palabra de Dios puede enseñarnos lo que necesitamos para nosotros ser fieles, discípulos fieles de el Señor Jesús. Necesitamos aprender a ser discípulos consagrados a Dios, y esto lo aporta la palabra de Dios. ¿Qué es la vida devocional entonces? ¿Qué es la vida devocional? La vida devocional debemos entenderla como hacerle la lectura de la Biblia un hábito en nuestra vida. A medida que hacemos un hábito en el estudio de la Biblia, este hábito es parte de la vida devocional, debido a que necesitamos la Biblia para el sostén de nuestra vida espiritual. No podemos tomar ligeramente la decisión de desechar o escoger la lectura de la Biblia. Necesitamos hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios, iniciando con un libro, con un capítulo, y siguiendo cada capítulo de este libro hasta terminarlo. Tenemos una lectura sistemática de la palabra de Dios. Elija los salmos, que tienen muchísimas promesas, y comience desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Vaya al libro de Proverbios, que tiene muchísimas instrucciones, especialmente para los jóvenes, y comience desde el Proverbio 1 hasta el capítulo número 30 o 31. Tome esos libros de manera secuencial. No vaya saltando de un capítulo de un libro a otro capítulo de otro libro, de hoy un día estudio, otro día no estudio. No, tome un libro de la palabra de Dios, y haga de ese libro su estudio diario hasta terminarlo y hasta comprenderlo. La lectura diaria de la Biblia, acompañada con oración personal, se denomina vida espiritual. Yo quiero terminar con una cita poderosa del Espíritu de profecía en cuanto a la necesidad que tenemos del estudio diario de la palabra de Dios. Eso está en el libro El conflicto de los siglos, la página 33, capítulo 33, la página 510. Escuche cómo dice la sierva del Señor. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las sagradas escrituras serán vencidos por sus ataques. De aquí que invierte cuanta estratagema le es posible para tener la mente distraída. Satanás sabe que si usted toma en serio el estudio de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a fortalecer su vida, y las tentaciones serán vencidas como la venció Jesucristo. Por eso Él está siempre inventando diferentes estrategias para descuidarnos, para que nosotros no descuidemos del estudio de la Biblia. Pero el discípulo de Cristo ha de hacer de su palabra su salvaguardia, como Jesús. El discípulo de Cristo ha de ser de la palabra el deleite, como dice en el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, que no se sienta en camino de pecadores, que no está con los burladores. Antes, escucha bien, antes en la ley de Jehová se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Mi querido discípulo de Cristo, mi querido hermano, hoy quiero desafiarte a que te comprometas a tener una vida espiritual activa, a tener una vida devocional activa, a que tomes cada día de la palabra de Dios, a que tomes cada día de el evangelio, a que tomes cada día de la revelación de Dios, y pueda hacer de esta palabra de Dios tu vida. Pueda hacer de este estudio algo esencial para tu vida. Pueda decidir consagrar, tomar
este estudio de la palabra de Dios y hacer esto diario. Recuerda, la palabra de Dios puede convertirse en el salvavidas de nuestra vida cuando estamos siendo tentados. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que puedas decidir hoy beber cada día de la fuente de la vida que se encuentra en el estudio de las Escrituras. Feliz día. Dios te bendiga. No olvides que esto es Discipulando y nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Dios te bendiga. Discipulado es enseñar al hombre a andar con Dios. Por eso que el discipulado no va a empezar con la iglesia.